Comisión de Hacienda se declara formalmente instalada. Les ruego a los asistentes ocupar sus lugares. Muchas gracias. Diputadas y diputados, miembros de la comisión que integran esta séptima Asamblea Legislativa y a quienes nos hacen el honor de acompañarnos. Distinguidas y distinguidos invitados, insisto de verdad en especial al secretario de Finanzas, al tesorero y por supuesto a muchas vecinas y vecinos que hoy nos hacen el favor de estar presentes, a quien en su mayoría ubico. Las y los saludo hoy en el marco de la instalación de la Comisión de Hacienda de la séptima legislatura, cuyos asuntos nos tendrán trabajando arduamente por el bien de la ciudad y sobre todo de quienes habitamos en ella. La economía no se puede ni se debe entender sin el término de escasez. Particularmente hablo de la escasez de los recursos frente a las necesidades ilimitadas. Siempre queremos más de lo que tenemos, siempre queremos gastar más de lo que podemos. Todos los días escuchamos en los medios, leemos en los diarios o sostenemos pláticas en donde se dice que se requieren de más recursos, que nunca son suficientes, que si tuviéramos más haríamos maravillas. Sin embargo, en una época de recesión económica y con un entorno nacional e internacional más que complicados, tenemos que ser muy sensibles, y esa es la palabra, muy sensibles con el momento que pasan no solamente las finanzas en su agregado, es decir, desde un enfoque macro, sino más bien la sensibilidad debe pasar por el momento que pasan las familias, no solamente en esta ciudad, sino en todo el país. Mismas que han sido golpeadas por diversos factores, ya sean externalidades negativas o variables endógenas. Es primordial que hoy hagamos práctico el concepto de la eficiencia, y va para todos, empezando por nosotros, las y los diputados. Hoy más que nunca requerimos optimizar los recursos, de tal manera que podamos, porque además debemos hacerlo, hacer más con menos y a valorar y cuidar cada uno de los pesos que la Hacienda del Distrito Federal recaude. Pues cada peso, y dada la enorme desconfianza que tienen los órganos gubernamentales, significa un voto y un peso de confianza. Tenemos objetivos muy claros respecto a la hacienda pública de la ciudad. Respecto a los ingresos, debemos promover una política que eficiente la recaudación. El plan de austeridad para el ejercicio fiscal 2016 será el eje rector que nos guíe en el planteamiento de la ley de ingresos. Habremos de ser muy puntuales en la estimación del ingreso en beneficio de las y los ciudadanos. La austeridad en el gobierno debe responder definitivamente a la situación actual de nuestro país. Pero no nada más como recurso del discurso político tradicional, la austeridad, sino como un auténtico compromiso de quienes formamos parte de esta comisión. Nuestra tarea no es menor. La naturaleza de nuestra comisión nos invita a realizar un permanente análisis de las finanzas públicas de nuestra querida ciudad, atendiendo las necesidades e intereses, pero no de nosotros ni de nuestros partidos políticos, sino de quienes viven y sienten la capital. En repetidas ocasiones se ha mencionado y ha sido compromiso del gobierno de la ciudad que no se crearán más impuestos que atenten contra la estabilidad de la economía familiar. Lo celebramos, pero también es una condición necesaria, dada la excelente situación que guardan los ingresos. La ambiciosa modernización y simplificación que ha emprendido la Secretaría de Finanzas y la Tesorería del Gobierno de la ciudad han permitido, entre otras variables explicativas, que los ingresos locales del año 2012 al año 2014 hayan crecido en un 13.8% en términos reales. Lo que le abre a la ciudad y a quienes hoy tenemos la oportunidad de crear agenda y de tener un voto allá en el recinto legislativo, de dos enfoques. El primero, que la ciudad invierta en temas que tradicionalmente no han sido tomados en cuenta, como son la juventud, la movilidad, ya que se sigue destinando el 70% del presupuesto de este tema en el automóvil, la ciencia y la tecnología y la educación. Pero la segunda puerta que se abre ante esta situación que guardan los ingresos locales en la ciudad es justamente el del incremento permanente en los ingresos, lo que puede implicar que se apliquen diversos fiscales para detonar el crecimiento económico, mismo que en su debido tiempo propicia mayor recaudación, como lo son
incentivos fiscales para las empresas que utilizan tecnología verde, para las empresas que tengan transacciones de carbono, las que contraten a jóvenes en su calidad de primer empleo, pero también a las empresas que contratan a personas mayores de 45 años, para que así, al implementar estos incentivos fiscales, nuestra proporción de población que esté en la situación de población económicamente activa se puede impulsar, y no olvidar, y no es cosa menor tampoco, el otorgar e impulsar créditos a emprendedores con tasas preferenciales a través de instituciones financieras de participación estatal. La informalidad en la ciudad definitivamente es un tema. Los pocos incentivos que existen para participar en la formalidad y el ya mencionado bajo crecimiento económico en el país, nuevamente debe llamar nuestra atención sobre las aportaciones a la seguridad social y a los impuestos sobre nómina, componentes sustanciales en el agregado financiero. Nos preocupa que el Banco de México y el Banco Mundial catalogue al Distrito Federal como la entidad federativa en donde cuesta más hacer negocios, donde cuesta más abrir empresas. Los dos principios teóricos de la informalidad, que son la exclusión y el escape, existen y son vigentes en nuestra ciudad. Los nuevos instrumentos y facilidades en cuanto a la recaudación marcan una clara ruta a la simplificación de los procesos. Importante será para esta ciudad estandarizar los procesos de modernización y simplificación administrativa en lo general y en lo particular, así como estandarizar los requisitos para el correcto funcionamiento de negocios en el Distrito Federal. En todo este tablero, las delegaciones juegan definitivamente un papel preponderante. Los servicios que en cada una de ellas se ofrecen representan ingresos importantes para la hacienda pública de la ciudad. Trabajaremos de manera conjunta y coordinada con la Secretaría de Finanzas y la Tesorería para dar certeza a todas y todos los que contribuyen, ya que tienen obligaciones los contribuyentes, pero también tienen sus derechos. Y dada la composición política plural que tenemos en esta Asamblea, promoveremos la existencia de un esquema de coordinación fiscal que distribuya de manera justa y equilibrada el presupuesto entre las delegaciones, de tal manera que de la misma manera que solicitamos mayores recursos a la Federación bajo el argumento de la descentralización financiera, también se aplique aquí, pero en apoyo a las delegaciones sin importar su color. Las delegaciones son finalmente quienes articulan y atienden a la comunidad vecinal. En este mismo sentido, hoy queremos manifestar que apoyamos el reconocimiento que la Federación debe darle a la ciudad a través del Fondo de Capitalidad. No es un capricho, es la justa compensación por los costos en los que incurre la ciudad capital por ser eso, la ciudad capital. Y no solamente buscaremos que exista partiendo de un buen esquema de negociación, sino que promoveremos su permanencia definitiva en la Ley de Coordinación Fiscal. Los ingresos del Distrito Federal muestran una solidez inusitada, dignas de asombro y de reconocimiento. Por tanto, el instrumento de deuda, cuya tendencia es creciente, será tema de trabajo también en estas mesas. Esta comisión abonará, estoy completamente seguro de ello, para propiciar la ciudad que merece el que vive en esta ciudad. Me refiero a ti, vecina, a ti, vecino, que habitas y amas esta ciudad y que trabajas arduamente para llevar el ingreso a tu casa. Procuraremos desde el enfoque de la hacienda una ciudad generosa y digna, sustentable y armónica, competitiva, ordenada, honesta, democrática y funcional. Es decir, comulgamos y comulgaremos con la existencia de un parlamento abierto que tenga en sus ingresos no solamente salud técnica, sino quizá más importante, salud ética. Buscaremos generar una comisión dentro de la Asamblea Legislativa que trabaje en equipo, promoviendo la voluntad política, pero también el debate cuando sea necesario. Buscamos ser una comisión que genere confianza a la vecina y al vecino de la ciudad a través de un auténtico esfuerzo profesional y sin tintes partidistas. Será una comisión de puertas abiertas, estar siempre al servicio de la comunidad así como de las organizaciones. Será, se los aseguro, una comisión de mucho trabajo y de muchos resultados para el beneficio de la ciudad y de las y los capitalinos. Agradezco su atención.